Muy bien. Entonces, estamos en la semana 10. La semana 10, que es derivada de una función compuesta. Para resolver la derivada de una función compuesta, es indispensable que tengamos presente todas las propiedades de la derivada, más las propiedades, las identidades y las fórmulas para derivar funciones trigonométricas. Yo les pedí la otra vez que tuvieran ustedes un formulario escritas en una hoja y así cuando tengan un ejercicio toman la fórmula, la escriben y entonces ya es mucho más sencillo. Entonces vamos a ver acá la derivada de una función compuesta. Tenemos una función compuesta, quiere decir que están dos funciones en una sola. Y a esto es lo que nosotros también le podemos llamar la regla de la cadena. Entonces nosotros tenemos una función y cuando obtenemos la primera derivada, haremos derivada de y con respecto a u y luego derivamos u con respecto a x. Ustedes pueden preguntarme en cualquier momento, ¿de acuerdo? Tengo acá todos los ejercicios para que veamos cómo es que funciona esto y entonces ustedes van a ver que es fácil. Lo único que tenemos que hacer es ir trabajando poco a poquito. Tenemos acá la función y igual 4x cubo más 1 elevado al cubo. Entonces, si nosotros trabajamos como que si fuera solo y igual, lo voy a hacer aquí a la par, solo para empezar con esto. Si nosotros tuviéramos solo esto, aquí. Si nosotros tuviéramos solo y igual x al cubo, para obtener la primera derivada nos quedaría y igual 3x cuadrado, ¿verdad que sí? Bueno, entonces 3x cuadrado, pero como ustedes pueden observar que tenemos u y en vez de ser solo x, tenemos dentro de 3x cuadrado, que es nuestra primera derivada, pero tenemos que derivar lo que está aquí adentro. Entonces, la primera derivada, hacemos esto. Y es igual a u al cubo. O sea, todo esto lo volvemos u. Y entonces, la primera derivada va a ser igual a derivada de y con respecto a u, y luego derivamos u con respecto a x. De tal manera que nos queda derivada de y con respecto a u sería 3x a la u, que sería, bajamos el exponente a multiplicar como coeficiente, nos quedaría 3 por esto, está dentro del paréntesis, y al 3 le restamos una unidad, o sea, nos queda 2 por derivada de lo que está adentro, ¿de acuerdo? Entonces nos queda 3 por 12x cuadrado es 36x cuadrado por u, ¿de acuerdo? Muy bien, veamos otro ejemplo. Como les decía, identidades trigonométricas es importante que las tengan ustedes a la par. Tenemos el seno de 2x es igual a 2 por seno de x por coseno de x. Y el coseno de x, miren que son identidades muy distintas. Es la diferencia del coseno cuadrado menos seno cuadrado. Vamos a aplicar esta identidad. Y entonces diremos, aquí vamos a empezar, para que ustedes vean cómo funciona. La fórmula inicial que nos presentan es y igual a 2 seno de x. Entonces, 2 seno de 2x es igual a 2 por seno de x por coseno de x. Si yo quiero derivar esto, yo observo que lo que tengo aquí, es un producto, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar esto, ¿sí? 2 seno de x por coseno de x. Como ese es un producto, aplico la fórmula de derivada del producto, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de escribir
seno de 2x, voy a sustituir esta identidad. Y para obtener la derivada, obtengo como una derivada, como siempre lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Entonces, el primero, que es 2 seno de x por derivada del segundo. La derivada del coseno, acá se los coloco, miren, si y es coseno, la derivada es menos seno, entonces, el primero por derivada del segundo, el segundo es el coseno, más el segundo por derivada del primero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Derivar un producto, sustituimos y tenemos 2 multiplicado seno de x por menos seno de x. Nos queda menos seno cuadrado de x. Y coseno de x por coseno de x nos queda coseno cuadrado de x, de tal modo que utilizamos nuevamente la fórmula que nos dieron al inicio, que es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado es igual a coseno de 2x. Y esto nos queda igual a 2 por coseno de 2x. Entonces, solo es de traer aquí al escritorio, al papel, las fórmulas que conocemos y lo vamos sustituyendo, aplicando las propiedades de la derivada. En este caso era la derivada de un producto. Miremos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos, fíjense que tenemos y es igual a coseno de x menos 1. Coseno de x menos 1 es lo mismo que decir 1 dividido coseno de x. Entonces, vamos a nuestra lección de derivada, de funciones trigonométricas, de identidades trigonométricas. Y entonces, tenemos que 1 dividido coseno de x es igual a secante de x, ¿verdad? Entonces, sustituimos esa identidad trigonométrica y nos queda que y, que nos dieron inicialmente, que era coseno de x inverso, es igual a secante de x. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a obtener la derivada de la secante de x. Me voy a mis identidades trigonométricas y yo tengo que si la función es secante de x, la primera derivada es secante de x por tangente de x. Entonces, aquí tengo mi fórmula, la sustituyo y entonces encuentro secante de x, vuelvo otra vez, es el inverso de coseno, y tangente de x, que es también mi identidad. Esa es una identidad que la conocimos en funciones trigonométricas y dijimos que era igual a seno de x dividido coseno de x. Entonces, lo que voy a hacer es sustituirlo en esta fórmula. Sustituirlo en esta fórmula. Y entonces, aquí lo vamos a colocar. Tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Lo sustituyo en esta fórmula. Entonces ya me queda seno de x dividido coseno cuadrado de x, ¿verdad? Estamos sustituyendo la fórmula y entonces nos queda que esto es igual a seno de x dividido coseno cuadrado de x. Y entonces aquí, ¿por qué? Coseno por coseno, coseno cuadrado de x. Entonces ya tenemos nuestra solución, ¿de acuerdo? Entonces, ya aplicamos las fórmulas que conocemos. Veamos este otro caso. Ya habíamos resuelto anteriormente similares a este. La regla de la cadena es lo mismo. Nosotros hacemos, la fórmula que teníamos era y está en función de u. En este caso, u sería y igual a u a la 10,
¿verdad? Y después derivamos lo que está dentro del paréntesis, o sea, u. Entonces, yo voy a derivar u, quiere decir que yo voy a hacer 10, que está de potencia, lo traigo a multiplicar como coeficiente y le resto una unidad. Entonces me queda 10 menos 1 son 9. Y derivada de lo que está dentro es 2 por 3, me da 6, y le resto una unidad al 3, me quedan 2. Y 5, no, 2 por menos 5 son menos 10. Y a 2 le resto 1, me queda 1. Por lo tanto, la primera derivada es derivada de y con respecto a u por derivada de u con respecto a x. Y aquí lo tenemos. ¿Tienen alguna pregunta? Pues, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, Sí, pero ingeniera, ¿No tienen preguntas? ¿Seguro? Bueno, entonces sigo. El siguiente ejemplo, y vamos otra vez con lo mismo, en que vamos a aplicar las fórmulas y lo que ya hemos trabajado aquí, es solo de condensar todo lo que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Aquí tengo ejemplo de regla de la cadena, y es igual a seno de u por derivada de u, así de fácil. Entonces, derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno, jóvenes? ¿Alguien? ¿Cuál es la derivada del seno, jóvenes? La derivada del seno es igual al coseno por derivada de lo que está aquí adentro. Entonces me queda coseno de u, que u ya dijimos que es esto, por derivada de u. Derivada de esto es 2 por x. Y entonces la respuesta es 2x. Traemos siempre la constante, digamos acá, y la función después, por coseno de x cuadrado más 3. Y ahí hemos finalizado. Veamos el siguiente ejemplo. Hoy, si ustedes se dan cuenta, ya el ejemplo ya viene resuelto para no consumir tiempo en estar escribiendo cada una de las soluciones. Pero aprovecho para explicarlo, y si tienen dudas, pregunten. Aquí tengo yo u elevado a la 5. Entonces, la derivada de u es igual, derivada de y con respecto de u me quedaría 5 por lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Elevado a la 5 menos 1 sería 4. Y luego deriváramos lo que está adentro del paréntesis. ¿Cómo nos queda? Nos queda entonces 5 por 2 dividido x menos 1, a 5 le resto 1, me quedan 4. Ahora voy a derivar lo que está dentro del paréntesis. Derivada del numerador con respecto a x es derivada de una constante, por lo tanto, esto se nos haría 0, ¿verdad? Entonces nos quedaría, voy a escribirlo aquí, esto nos quedaría 0. ¿Por qué? Porque derivada de una constante es 0. Derivada del numerador por denominador es 0. Menos numerador por derivada del denominador. Entonces el 0 lo quito y ya solo me queda numerador por derivada del denominador. Y como es menos, observan acá, el signo menos, entonces me queda menos 2. Dividido el denominador elevado al cuadrado, que esa es la fórmula, ¿de acuerdo? Y entonces aquí ya tenemos un 5 y un menos 2 que se están multiplicando. Me queda entonces y un 2 elevado a la 4. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2
por menos 10 nos quedaría menos 160 en el numerador, y en el denominador, como este 4, por la ley distributiva, nos quedaría x más menos 1 a la 4 por x menos 1 a la 2, nos queda x menos 1 elevado a la 6. ¿Por qué? Porque estamos haciendo distributivo el exponente 4. 2 a la 4 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, y x menos 1 a la cuarta por x menos 1 al cuadrado nos queda x menos 1 elevado a la 6. ¿No tienen dudas? ¿Seguros? Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Aquí lo que tengo es un cociente, ¿verdad? Entonces, derivada del numerador por el denominador. Voy a derivar con respecto a x. Entonces, la derivada de una constante sabemos que es 0. El primer término, este que tengo acá en esta fórmula, se vuelve 0 porque derivada de 1 es 0. Ahora vamos a hacer el numerador menos, aquí dice menos, ¿lo ven? Aquí dice menos numerador, que es 1, por derivada del denominador. Entonces, mi denominador sería 3, que es exponente, por 4, 12. Y le resto una unidad al 3, me queda 12x cuadrado. 2 por 5 son 10. X a 2 le resto una unidad, me queda 1. O sea, queda 10x. Y la derivada de menos 7x es menos 7. Y todo esto dividido el denominador al cuadrado, que aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y entonces ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos el menos 1 por todo esto, lo cual significa que cada uno de estos números va a cambiar de signo y el denominador dividido al cuadrado, ese no cambia, simplemente lo copiamos y llegamos a la solución, ¿de acuerdo? Veamos otro ejemplo. ¿Quieren ver más ejemplos o ya no? ¿Quieren ver más ejemplos, jóvenes, o ya no? Sí. ¿Sí? Va. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí la función que nos dan es nuevamente, pero si ustedes observan, aquí tenemos un cociente elevado a la 4. Entonces, la derivada de u a la cuarta sería 4u al cubo por derivada de lo que está dentro. Entonces, yo copio 4u, que es 2x más 1 dividido 3x menos 1 elevada al cubo, ¿verdad? Esto es 4u al cubo por derivada de lo que está dentro. Entonces, derivada del numerador, 2. Por denominador, lo copio. Menos numerador, si ustedes se dan cuenta, el numerador está copiado literalmente por derivada del denominador. El denominador, su derivada es 3. Dividido denominador al cuadrado. Entonces ahora, yo coloco nuevamente este 4 por u al cubo y ahora voy a multiplicar lo que tengo acá. 2 por 3 me queda 6x. 2 por menos 1, menos 2. Menos 2x por 3, menos 6x. Menos 1 por 3, menos 3. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un 6x positivo y un 6x negativo, lo cual significa que estos dos se eliminan. Y entonces me queda solamente menos 2, menos 3. Eso significa que los voy a sumar porque tienen el mismo signo. Menos 2, menos 3 es menos 5. Por 4, menos 20, ¿verdad? Y entonces nos queda menos 20 y nuevamente la distributividad de la potencia.
2x más 1 elevado al cubo, y aquí si se dan cuenta el denominador de este es idéntico al denominador siguiente. ¿Lo ven? A este. Entonces, este denominador es al cubo y este es al cuadrado. Sumo los denominadores y me queda 3x menos 1 elevado a la 5. Habla en el texto de hoy la notación de Leibniz y nos dice lo que hemos estado trabajando, que la derivada de una función en función de u es igual a la derivada de f de u por derivada de u con respecto a x. Es lo que hemos estado haciendo. Derivada de seno de u es coseno de u por derivada de lo que esté adentro. Derivada de tangente de u, estas son derivadas de funciones trigonométricas, la derivada de la tangente es secante cuadrado por derivada de lo que esté adentro del paréntesis. Y así, derivada de secante de u, la derivada de la secante es igual a secante por tangente, perdón, voy a darle volumen a esto. La derivada de la secante es igual a secante por tangente por derivada de lo que está adentro, o sea, derivada de u con respecto de x. Por este lado tenemos derivada del coseno, ya lo vimos en derivada de funciones trigonométricas, es igual, es la única derivada del coseno es menos seno de u por derivada de u con respecto a x. Derivada de cotangente de u es igual a menos cosecante de u y menos cosecante de u es cosecante de u por cotangente de u derivada. Entonces, no se atormenten en aprender de memoria cada una de estas fórmulas. Cuando vean ustedes que tienen que hacer una derivada de coseno de u, se traen esta fórmula, la colocan a la par, así como yo lo estoy haciendo, y ya no tienen que estarse aprendiendo de memoria. Y entonces, aquí tenemos un ejemplo. Me dice que determine la derivada de tangente de 3t cuadrado de 2t. Entonces, derivada de 3t cuadrado de 2t es u. Entonces me queda derivada de tangente de u es secante cuadrado de u. Y la derivada de 3t cuadrado más 2t sería 6t más 2. Entonces, esto me va a quedar secante cuadrado de lo que está dentro del paréntesis por 6t más 2. Miren. Y ustedes pueden traer aquí a la par las fórmulas. Entonces, no tienen que memorizar nada. Ahora tenemos aquí 6t más 2. Factor común, 2. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. Entonces, este factor me lo traigo al principio y solamente le cambié de lugar por secante de u. Esta era u desde un principio. ¿Estamos? Entonces, volvemos otra vez. Derivada de tangente de u es secante cuadrado de u por derivada de u con respecto a x. Miremos otro ejemplo. Secante por coseno de u. Perdón, seno por coseno de x. La fórmula de derivada de seno es coseno. Entonces me queda coseno, en este caso x es coseno de x, por derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada del coseno, aquí es igual. Si nosotros tenemos y igual, termino, y de x igual coseno de x, la primera derivada es igual a menos seno de x. Entonces, lo copiamos. La primera derivada es igual a menos seno de x. Entonces, aquí hago derivada de este seno, aquí lo tengo, ¿ven? Es coseno de x, que en este caso es coseno por coseno de x.
Ahora hago la derivada de coseno de x, que es menos seno de x. Entonces me traigo menos seno de coseno por coseno y este es mi resultado. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, aquí hay uno más. Y volvemos otra vez a lo mismo. Tráiganse las fórmulas, las ponen a la par y ya no tienen que memorizar absolutamente nada. La derivada de la secante, aquí tengo una secante, es secante por tangente. Ojo con eso. Entonces, aplicamos. Primero, secante a la cuarta es 4 por secante al cubo de lo que tengo adentro. Ahí está. Por derivada, secante por tangente, como aquí es al cuadrado. Fíjense bien que es importante que ustedes visualicen esto. ¿De acuerdo? Secante de 2x cuadrado por tangente, porque es secante por tangente de u, secante por tangente de 2x cuadrado por derivada de lo que está dentro. Derivada de 2x cuadrado es 4x. Y entonces nos queda, solo traemos el 4x al inicio para multiplicar con este 4. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos secante de 2x cuadrado por secante al cubo de 2x cuadrado, quiere decir que voy a multiplicar secante al cubo por secante, me queda secante a la cuarta, y tangente de 2x cuadrado, porque este 4x ya lo multipliqué con este 4 y obtuve un 16. Entonces, jóvenes, esto es el tema de hoy. Quiero, si tienen alguna pregunta,